ingeniero Javier Hervás, ex candidato a la presidencia de la República, está con nosotros. ¿Cómo está usted, Javier? ¿Me está escuchando? Perfectamente, muy buenos días, Noris, Jimmy, Omar. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, usted había anunciado hace, qué sé yo, una semana que la opción de correr por la presidencia ya no era una prioridad por cuanto no había logrado en ese momento consolidar el apoyo de varios movimientos y partidos políticos para que no se difumine el voto. No sé si de esa semana acá ha habido algún cambio, alguna variación. Hubo un TikTok suyo, usted es famoso por los TikToks, que despertó algunas alertas. No, parece que sí todavía. La pregunta es, ¿usted todavía está animado a correr por la presidencia de la República? Jimmy, jamás he dicho que no es una prioridad. Yo asumí un compromiso y una responsabilidad hace 3 años, cuando me convierto en una persona pública a raíz de ser candidato a la presidencia de la República. Yo he seguido recorriendo, posterior a esas elecciones, estos últimos 2 años, el país. No espero a que me cuenten, yo voy directamente a los diferentes territorios del Ecuador, veo, converso, siento lo que está pasando y tampoco dije jamás en ningún momento que he decidido no participar. Lo que yo sí dije es que no se logró conformar un frente de partidos que puedan auspiciar una candidatura. Como tú bien sabes, la ley electoral en el Ecuador no te permite a ti participar como un independiente. Tienes que tener un partido político que te auspicie. Sigo trabajando en eso, no me resigno, pero evidentemente hay cosas que no están en el control de uno. Claro, es decir, su declaración a lo mejor fue tergiversada. No digo de mala fe, digo un error, pero fue tergiversada, porque eso es lo que trascendió, ¿verdad? Sin duda, pero como te digo, en este momento lo clarificamos. Jamás mencioné que he decidido no participar, jamás mencioné que de ninguna manera no sea una prioridad. Por supuesto que la política nos impacta a todos, en cualquier escenario que estemos. Te impacta a ti, Jimmy, como comunicador, como padre de familia, como actor político, en cualquier rol que uno esté en la sociedad le va a impactar. Por lo tanto, lo que uno anhela como ecuatoriano, lo que ya llevamos muchos años en que la política nos está impactando negativamente, lo que uno anhela es que la política comience ya, ojalá, a impactarnos positivamente en un país maravilloso como es el Ecuador. Claro. A ver, entonces esto significa que es probable que lo veamos en la papeleta, pero ¿cuál es la oferta o cuál sería la oferta electoral de Javier Hervás, considerando que esta es una campaña totalmente diferente, totalmente atípica, que yo al menos no recuerdo haber vivido como periodista otra igual, porque va a ser tan breve y donde el discurso de los candidatos tiene que ser muy puntual para que el mensaje llegue a ese electorado que está pendiente y estará pendiente por poquito tiempo de lo que va a escuchar? ¿Qué le va a decir Javier Hervás? Bueno, y permíteme primero puntualizar lo que tú mencionas, que es una campaña típica, porque sí quisiera mencionar que esta fue la extrema más irresponsable decisión de un gobierno que tomó por patrón de conducta decisiones irresponsables que pretende llevarnos al pasado, pero con esta lo cerraron con un broche. Con esta decisión de la muerte cruzada nos están llevando el país a un destino. Y déjame dar un poco más de contexto. Tú mismo me estás preguntando cuáles son las propuestas. Yo pregunto, en 7 días, porque realmente la campaña tiene 7 días, del 10 al 17 de agosto, en 7 días, tú puedes transmitir propuestas, puedes debatir ideas, puedes realmente hablar de una campaña electoral. Esa es la situación tan irresponsable a la cual nos condujo el actual gobierno, y no es solamente él, el gobierno, fruto de una cantidad de personas que con agendas individuales y personales se olvidaron de una premisa que yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos la tenemos muy clara, que si le va bien al Ecuador nos va bien a todos, pero tristemente en ese pequeño círculo, porque realmente es muy pequeño, el círculo rojo de la política, los actores políticos, una cantidad de personas muy pequeña, pero esa cantidad muy pequeña de personas son las que deciden por más de 18 millones de almas que somos los ecuatorianos y que como están pensando en su interés personal, evidentemente es deterioro colectivo. Ingeniero, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, Omar, un gusto. Gracias, ¿cómo está? A ver, ingeniero, más allá de la lírica y la retórica propia de actores políticos, seamos sinceros,
por qué buscaría usted o qué motivación usted aspiraría a la presidencia de la República? Y se lo dejo en claro y se lo explico de una manera el porqué de mi pregunta. Mire, es muy claro que hay candidatos que en esta elección van a correr, por ejemplo, para frenar a. Y lo dicen de frente y me parece bien. Esa es su bandera de batalla. Yo me presento para que no llegue el correísmo, por ejemplo. O yo me presento para que vuelva el correísmo. Ya, está bien, y es totalmente honesto y respetable. Pero yo le pregunto a Javier Herbas, ¿cuál es su motivación en el caso de que pueda presentarse como candidato presidencial? Bueno, Omar, no es lírica ni retórica. Créeme que yo me meto a la política y tanto desde lo positivo, porque yo le debo mucho a este maravilloso país. Yo te recuerdo, yo no vengo de familia de empresarios, tampoco de familia de políticos, pero este país maravilloso me ha permitido cumplir sueños. Yo me meto a la política por gratitud. Y luego, en términos de preocupaciones, por supuesto también, porque si uno ve el pasado reciente de nuestro país, estos 2 años, 4 años antes y 10 años antes, evidentemente seguimos en deterioro. Y aquí yo no me meto en la política para ni juzgar, ni perseguir a nadie, tampoco para alabar absolutamente a nadie, porque ya te estoy diciendo lo mal que nos ha ido. Pero evidentemente hay modelos que es el problema en la política del Ecuador, permíteme ser muy franco, lo que yo veo es la falta de coherencia. Porque quienes se definen como izquierda extrema, son los que desmantelaron el Instituto Izquieta Pérez, que producía vacunas en el Ecuador. Concesionaron Puerto Bolívar, y así podemos ir en una lista muy larga, pero nuevamente, como no es lírica, como no es retórica, sí puntualizar la falta de coherencia. Y por esa falta de coherencia es que ofrecen una cosa y luego hacen otra. Y evidentemente esto nos está llevando en un deterioro progresivo, deterioro estructural. Mira, ¿qué es? Y lo que tanto criticaban, te hablo del actual, ¿no? Del actual gobierno. Lo que tanto criticaban del pasado, hoy en día lo hacen y lo hacen peor. 3 cosas. La primera, se criticaba la corrupción. Conversemos con servidores públicos, que te cuenten, porque realmente te cuentan la corrupción extrema que hoy en día hay. Criticaban la falta de institucionalidad por politizar al Estado. Eso le criticaba a un gobierno del pasado. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cómo están puestos los cargos de autoridad, los funcionarios públicos del jerárquico superior? Es más, son del gobierno del pasado. Y lo tercero, que eso sí te puedo decir que es lo que a mí más me llega y lo que más me duele como ecuatoriano. Porque hace 10 años, un gobierno de 10 años, que fue hace 15, lo que lamentablemente se convirtió en la política es en sembrar odio entre ecuatorianos. Mi pregunta, ¿qué fue la consulta popular? 8 preguntas que si ganaba el sí o si ganaba el no, no pasaba nada. De hecho, ganó el no y no pasó nada. Pero sin embargo, sí era buscar dividirnos y confrontar entre nosotros y sembrarnos odio, porque si votabas sí, eras un buen ciudadano. Si es que votabas no, no le querías al Ecuador y estabas ligado con el narcotráfico. Esa fue la narrativa. Entonces, estas narrativas que lamentablemente siguen ocurriendo en nuestro país y que se vas al extremo de la muerte cruzada, y no solo eso, sino que mira cómo se lleva la confrontación, y solamente rápidamente para hacerte con esta pregunta, se comenzó a confrontar con el tema de la muerte cruzada, como el cuento de Pedrito y el Lobo, desde las pocas semanas de inaugurado este gobierno, pero no fue suficiente. Luego confrontaron con la Corte Constitucional, después con la Corte Nacional, después con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, después con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, tanta confrontación, en el medio estamos los ecuatorianos y cada vez de mayor deterioro. Ingeniero, yo le quiero hacer una consulta. Indistintamente de que pueda usted o no ser el nuevo presidente del Ecuador, quien sea, ¿qué puede hacer en un año y medio en este país? Y ayer estaba viendo un reportaje de Diario La Hora, que no me puede decir que es opositor, en donde se establece que a diciembre de este año el país va a cerrar con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares. Lo que tanto se vanagloriaba este gobierno del déficit y el déficit y el déficit, va a terminar en 5.000 millones de dólares este año. Es decir, al que le toque, bueno, si es que los ecuatorianos no deciden reelegir a Guillermo Lasso, ojo, si al que le toque va a llegar con altos índices de inseguridad, con una migración galopante, con déficit de 5.000 más lo que hay que pagar de deuda externa el próximo año,
¿Qué es lo que tiene que encargarse este gobierno que pueda llegar en este año, 4 meses más o menos, hasta que haya nuevamente elecciones generales en 2025? ¿Qué se puede hacer? Y ahí hablamos justamente de la falta de coherencia, de lo que tú estás mencionando. Mira, no tuviste un candidato antes de ser presidente que hizo público un documento, porque lo notarizó, que no iba a aumentar impuestos, y no solamente que se aumentaron, sino que es más, porque esto hablemoslo directamente a los ecuatorianos. 47 personas, asambleístas, adultos, en teoría tienen su propio criterio, en bloque, se abstuvieron de archivar esa ley. Te hablo del bloque de UNES. No son opositores políticos. Sí. Y por eso tenemos hoy en día al agricultor, que no hay política pública, que está en abandono. La agricultura tenemos que hablarlo mucho más. Realmente hay que regresar la mirada al campo, y al agricultor le haces pagar impuesto al patrimonio, que evidentemente el agricultor tiene patrimonio por sus tierras, pero está sobreviviendo, no tiene una actividad económica. Y así podemos irnos de largo. La seguridad tú la planteas, Omar. Y preguntas, ¿por qué no se hace nada? Porque realmente no se está haciendo nada. ¿Por qué pretenden a los ecuatorianos llevarnos a la desesperación para comenzar a regresar a ver al pasado y buscar ahí la solución al problema? Y así, mira, otra incoherencia, que tú hablas del déficit presupuestario. ¿Qué es lo que tienes hoy en día? El gasto corriente en sueldos ha aumentado desde que inició este gobierno al día de hoy. ¿No se suponía que había un Estado obeso, que había que reducir funcionarios públicos? Entonces, esas incoherencias son justamente lo que nos está dañando. Ahora, ¿qué se puede hacer un gobierno de 1 año y pocos meses? El problema es que estas elecciones, y también aquí te doy un juicio de valor subjetivo, personal, pero yo pienso que son extremadamente relevantes para nuestro país. Porque si es que en este año y pocos meses no logras hacer una gestión plena, lo que estás es generando mayor frustración en la ciudadanía. Y ya es hora que sí mostrar a los ecuatorianos que primero sí puede hacer una política que no esté ligada a la corrupción, porque la gran mayoría de ecuatorianos no somos corruptos. Una narrativa que nos pretenden construir, otra narrativa que tenemos tan mala educación y por eso tenemos pésimas autoridades. Evidentemente la educación hay que mejorarla, pero existen mujeres y hombres muy capaces para hacer un excelente gobierno. Entonces yo no me resigno. Evidentemente yo dependo de partidos políticos, pero te puedo decir que la política también ha sido, así como he vivido la parte negativa, ha sido de las cosas más positivas que me ha pasado en la vida. Y aquí permíteme dejar un mensaje con toda la audiencia: que hagamos política, porque si no la hacemos, vamos a seguir en este deterioro que los mismos que nos rompen las piernas después dicen, aquí les vengo a salvar con muletas. Ese no es el camino. Y que también, por favor, no defendamos lo indefendible. Tú a veces, ahorita mencionaste también medio de comunicación, o sea, que no por el odio al pasado, que no es el odio el que nos guíe los ecuatorianos, ni al pasado, ni al presente, ni a ninguna etapa de nuestra vida republicana, sino que sea la visión, el país. Hay que pensarle al país. Yo no veo que eso esté pasando en los partidos políticos y no los quiero juzgar, pero lamentablemente no se hace formación. El partido político simplemente reacciona a una coyuntura electoral, reciben fondos del Estado. Los fondos del Estado son de todos los ecuatorianos. ¿Dónde está la rendición de cuentas? Porque no solamente reciben para campaña, reciben fondo partidista para capacitación, y te estoy diciendo que no se hace. Y aquí no es un partido político, pero lamentablemente es una generalización. Esto pasa en todos los partidos políticos, Omar. Ingeniero, buenos días. Si le queremos a nuestro país, cambiemos de realidad. Buenos días, Noris Arroyave le saluda. En el caso de no conseguir un vehículo, que sería el partido político, para poder participar como candidato a presidente de la República, ¿está abierto a participar en algún binomio como vicepresidente? ¿Ha tenido algún acercamiento respecto a este tema o esta posibilidad? Noris, mira, yo siempre he sido coherente con mi palabra vale. Cuando yo fui candidato a la presidencia de la República, me decía que buscaba un cargo público. Sí me han ofrecido y no he aceptado ninguno, por coherencia. Cuando fui candidato a la presidencia de la República, también me decían que yo quería repetir una historia que Quito tuvo un alcalde que previamente fue candidato a la presidencia de la República, entonces que yo pretendía repetir eso. Y de manera muy frontal y transparente dije, para justamente invalidar esto me lo preguntaba en una entrevista, yo le dije, vea, yo en las siguientes elecciones, que fueron las pasadas, no seré candidato a alcalde. Con las encuestas totalmente a favor, cumplí mi palabra. Yo no fui candidato a alcalde. Y con esa coherencia te puedo decir, en estas elecciones, yo no apoyaré
a ningún candidato, ni en primera ni en segunda vuelta, porque yo lo que pienso es que el Ecuador necesita una concertación. Realmente nuestro país está en un deterioro, y estos 2 últimos años, y el deterioro ha sido pero extremadamente agresivo. Por eso te digo, mi pregunta es ¿por qué quieren llevarnos a los ecuatorianos a la desesperación? No se supone que son opositores, pero sin embargo el actual es casi que evidente cómo nos quieren. O sea, no sería candidato a vicepresidente en ninguna opción de las que hay. Yo no estoy buscando un cargo público, Noris. Yo lo que sí me duele el país, le pienso al país junto con muchas mujeres y hombres que sí le pensamos al país. Nosotros sí tenemos equipo. Ahora, evidentemente, lo que nos hace falta es un partido político, un frente de partidos políticos. Ok, acaba de decir que no apoyaría, en el caso de no poder estar en la papeleta, a ningún, en segunda vuelta sobre todo, a ningún candidato. Esto de aquí es como a partir de una lección o un aprendizaje que tuvo por haber apoyado a Guillermo Lasso en la segunda vuelta pasada. ¿Le pesa ese apoyo? Efectivamente, en segunda vuelta, en las elecciones anteriores presidenciales nacionales, apoyé a un candidato, compartido con mis hermanas y hermanos ecuatorianos, por quien yo votaría, y ha sido una gran decepción para todos los ecuatorianos. Ese error no lo vuelvo a repetir. Muy bien, gracias al ingeniero Javier Hervas, ex candidato a la presidencia de la República y a lo mejor también próximo candidato nuevamente, si es que así se dan las cosas. Un buen día, Javier. Jimmy, ¿me permites tan solo un mensaje final? Mira, sí, un tema que quisiera hablar permanentemente es agricultura, emprendimiento, pero puntualmente en agricultura. Se viene la corriente del niño, básicamente es ya una información que la validan muchas instituciones internacionales. Un mensaje, mis hermanas y hermanos agricultores, y sobre todo de la costa, del litoral, en ciclo corto, que no sembremos. Porque si bien es cierto, nadie puede predecir el clima con 100% de seguridad, es muy factible que a finales de este año y hasta el primer trimestre del próximo año viene la corriente del Niño. Lo que hemos vivido hasta ahora ha sido un invierno fuerte y ya perdimos 8.000 hectáreas de cultivos, hemos perdido vías, hemos perdido puentes. Lo que se viene aparentemente va a ser mucho más intenso. Que nos preparemos, que no sembremos. Como no hay una política pública en agricultura, están regalando unos kits que al final del día solamente es una parte del costo. La agricultura implica mucho esfuerzo y sacrificio en tiempo y en dinero. Por lo tanto, hagamos algo diferente, emprendamos en algo diferente quienes estemos en agricultura o campesinos que están en agricultura en la costa, pero que no hagamos más grande el problema de lo que se viene, porque tristemente no hay prevención. Te agradezco muchísimo, que Dios bendiga a nuestro Ecuador y que Dios ayude a nuestro Ecuador. Muy amable, hasta luego. 7:54.